El doctor Juan Manuel Salgado es abogado, fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue y director de posgrado de Derechos Humanos de la mencionada universidad. Ex abogado de la Confederación Mapuche Neuquina y asesor de varias organizaciones sindicales y organismos de derechos humanos. Se ha desempeñado como fiscal y juez de instrucción y correccional de la provincia de Neuquén. Es miembro fundador y es director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, miembro fundador y primer presidente de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, coautor del libro Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, su aplicación en el derecho interno. Actualmente es docente en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco sede Trelew y defensor público penal. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco antes que nada poder estar acá. Veo que hay una gran concurrencia y veo que el tema pasa a ser hoy un tema de actualidad. Ya no es un tema que interesa solo a los pueblos originarios o a algunos especialistas, sino que se ha establecido, y bien, como un tema político nacional que corresponde dar respuestas. Por el momento, las respuestas predominantes a nivel mediático la da una vieja ideología argentina, que no tiene nada de novedoso y que viene desde, podemos decir, casi los orígenes de la llamada Constitución de nuestra nacionalidad. Yo voy a dar o a tratar de explicar algunos aspectos jurídicos importantes que normalmente no se explicitan en las noticias que se dan respecto de la cantidad de derechos constitucionales y reconocidos nacional e internacionalmente de los pueblos originarios. Pero esto tiene una explicación de por qué no se hace. Fijémonos, hasta en 1853, como sabemos, se dictó la primera Constitución Nacional. La primera vigente, es la que continúa con reformas hasta ahora. Esa Constitución tenía un primer capítulo de derechos a todos los habitantes del mundo que quisieran habitar el suelo argentino, como dice el preámbulo. Entre esos derechos estaba profesar libremente la religión. Todos los habitantes del mundo que quisieran venir podían tener la religión que quisieran. Pero cuando hablaba de los pueblos indígenas, la misma Constitución decía: el Congreso deberá asegurar las fronteras y promover la conversión de los indios al catolicismo. O sea, había un grupo de habitantes que eran menos que personas, a los cuales no se les garantizaba el derecho de tener su religión o no. Ellos tenían que ser promovidos al catolicismo, convertidos al catolicismo. Y esto es parte de la matriz discriminadora y racista con que se hizo el Estado Nacional Argentino. Es discriminadora porque obviamente discrimina, deja afuera a una parte importante de la población de los derechos que les aseguran a otros. Y en el fondo, en la ideología, la ideología que tenía expresión jurídica en estas cosas, es que hay personas que tienen derechos y hay otros que no. Digamos que los derechos se hacen para determinada clase de gente, no para otros. Digamos, y eso se expresa en la frase que dice civilización o barbarie. Los derechos son para los civilizados. Para los que los gobernantes dicen, estos son los bárbaros, ellos ya no tienen derechos. Sarmiento lo decía muy claramente, dice, los derechos constitucionales, las libertades son para las clases cultas, para las clases populares, los pobres, y no hablemos de los indígenas, son los calabozos, los jueces de paz, la justicia penal. Esos son los derechos, ese es el régimen jurídico de las dos clases en la Argentina. Lo dice Sarmiento en su libro de comentarios a la Constitución de la Confederación Argentina. Y esto es lo mismo que estamos viendo ahora. Digamos, pese a que hubo un cambio constitucional, pese a que en el año 1994 se eliminó
esa cláusula que pretendía convertir a la religión oficial a los pueblos originarios, continúa, digamos, no basta con cambiar el texto de una ley para cambiar las mentalidades de los grupos gobernantes. Normalmente hay dos enfoques con respecto a los pueblos originarios. Uno es el enfoque folclórico, que aparece en los aeropuertos, con fotos, en los lugares turísticos, con fotos de las ceremonias de los pueblos originarios, como parte del paisaje. No son personas, son formas de paisaje argentino. Y la otra, cuando esa parte del paisaje reclaman derechos y dejan de cumplir con su rol de estar nada más que en la fotografía, aparece la ideología racista en toda su dimensión. La misma ideología que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha criticado en el Estado chileno por condenas a miembros del pueblo mapuche. Es decir, no estoy haciendo un invento yo, sino que esto está documentado en los tribunales internacionales. Esta ideología del país blanco, civilizado, que excluye a los que no son blancos, a los que, sobre todo, digamos, a la expresión más originaria de que son los pueblos indígenas, es la forma como se aplica mal la ley. Nosotros tenemos un régimen jurídico que es protector de los pueblos indígenas y tenemos una aplicación cotidiana que ignora permanentemente ese régimen jurídico. Fíjense cómo naturalizamos nosotros estas formas discriminatorias. Cuando una comunidad hace su propia historia, refleja de dónde quiere venir, de dónde dice que viene. Nosotros en la provincia del Chubut tomamos como hito fundacional la llegada de los galeses a la provincia. Y acá la provincia estaba llena de gente. Incluso 30 años después, el 80%, como mostraba el censo de Marcos, seguía siendo indígena. Y sin embargo, en la historia oficial, nuestras raíces no son ese 80% excluido. Nuestras raíces aparecen con los que vinieron, blancos que vinieron de Europa. Eso es algo que queda detrás del sentido común. No se expresa este racismo, pero se lo piensa. Y esto es lo que hace que sea muy difícil el tema de resolver el tema de los derechos de los pueblos indígenas aplicando la ley. Porque quienes tienen que aplicar la ley resulta que están absolutamente convencidos de que esa ley no debe ser aplicada. Y esas leyes existen, ¿no? No es que acá, digamos, durante muchos años, mucho tiempo, los pueblos indígenas, como muchas otras expresiones de clases sometidas, reclamaban el cambio de la legislación. Pero esta vez el cambio ya se hizo. En la Constitución del año 1994 se reconoce la preexistencia, es decir, que los pueblos originarios son anteriores al Estado. Se reconoce además su derecho a la propiedad y posesión de las tierras que ocupan tradicionalmente. Se reconoce su derecho a una educación intercultural, bilingüe, a la participación. Y después hay tratados de derechos humanos que también están incorporados a la Constitución, que establecen el derecho a las tierras que han sido ocupadas tradicionalmente, no las tierras que el Estado cree que les tocan, sino las tierras que los pueblos originarios tienen. Y esto no es un derecho de propiedad, es un derecho territorial para poder vivir con la propia cultura, con el propio idioma, con las propias instituciones y desarrollarse de acuerdo a su propia cultura. Cosa que esto ya empieza a hacer mucho ruido en la ideología oficial. Y no hablemos cuando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas dice que los pueblos indígenas son iguales en dignidad y derecho a todos los demás pueblos. Y en ese sentido tienen derecho a la libre determinación en el marco de los estados. Aquí ya aparecen
los informes de los servicios de inteligencia diciendo quieren independizarse, quieren hacer una guerra civil, quieren hacer una secesión. Entonces, no es que no estudien, no les interesa estudiar porque pueden aprobar esas leyes por algún, digamos, o aprobar esos tratados por algún motivo que les da rédito político, pero no están dispuestos a aplicarlos. Y esto también es lo que sucede en la provincia del Chubut. En la provincia del Chubut, el derecho a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas es una declaración, está en la Constitución Nacional, está en la Constitución Provincial, está en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es todas normas superiores a las leyes provinciales, y sin embargo, ni siquiera la tierra pública se rige por estas normas. Las leyes de tierra pública y la ley del Instituto Autárquico de Colonización, del IAC, no tiene nada que ver con el respeto a los derechos de los pueblos originarios, con el respeto al reconocimiento de la territorialidad de las comunidades. No hablemos siquiera de otro derecho que también está establecido, que también ha sido claramente establecido no solo en la Constitución, sino en los fallos de los organismos internacionales de derechos humanos, que es el derecho a la participación y a la consulta, que significa que el Estado no puede tomar decisiones que afecten directamente a los pueblos indígenas sin previa participación y consulta de los organismos representativos de los pueblos indígenas. Esto es letra muerta, esto no existe acá. Entonces, estos son los dos principales derechos. Después tenemos educación intercultural, participación en los organismos que establecen, que se refieren al desarrollo de los pueblos indígenas. Nada de esto se cumple. Entonces, la ideología oficial se contenta con establecer estas leyes, digamos, para que aparezcan, para que internacionalmente digan que Argentina sí ha ratificado los tratados de derechos humanos y tiene una muy buena legislación, y después no hace absolutamente nada para que esto se cumpla. Y esperan que no haya conflictos, esperan que no pase nada, que los propios pueblos indígenas digan, agachen la cabeza y digan, está bien, tenemos estos derechos, pero los vamos a hacer si los políticos lo quieren o no. Y bueno, no es así. Si hay derechos reconocidos, si están establecidos en la Constitución, están establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos, si cada vez que se hace una denuncia internacional aparecen los organismos internacionales de derechos humanos y le dicen a Argentina, mire, usted no puede seguir teniendo esta política. Bueno, en algún momento va a explotar. Y ahora está explotando. Y esto no es porque haya grupos subversivos que quieran separarse del Estado, esto es porque el Estado no cumple y no está dispuesto a cumplir con sus obligaciones. Este es el origen, digamos, de esta actualidad que tiene la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas. Son enormes la cantidad de derechos que están puestos, que incluso en algunas jurisprudencias, algunos jueces provinciales les han hecho lugar, pero el Estado se mantiene, el Estado tanto provincial como en los casos de los estados municipales y el Estado nacional, ahora más que antes todavía, se mantiene en esa ideología de que hay un Estado, hay una nación, como fue constituido el Estado argentino en el siglo XIX. Lo cual es falso, además. No hay ningún Estado nacional en el mundo. En el mundo hay 200 estados, hay alrededor de 600 idiomas y hay aproximadamente 5.000 culturas o grupos étnicos. Todos los estados son pluriculturales. Muchos de ellos hacen esfuerzos para que las culturas las distintas culturas, los distintos pueblos que conviven sean representados dentro del Estado, incluso en América. No hablemos de Bolivia, que tiene una constitución y reconoce la plurinacionalidad, pero Canadá, incluso en Estados Unidos, en el reconocimiento que se hace en Estados Unidos a la relación que tienen los pueblos indígenas con el Estado federal, no con las provincias. Acá
Eso es separatismo. Es decir, uno enuncia y dice que se cumpla este tratado que fue ratificado por la Argentina y en el año 2000, cuando todavía gobernaba de la Rúa, que se cumpla este tratado, que es el único tratado internacional de derechos humanos de los pueblos indígenas, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Pretender que se cumpla ese tratado es poco menos que decir acá que venga Gendarmería, que vengan los servicios de inteligencia, porque hay un grupo subversivo que quiere separarse del Estado. Y esto es conflictivo. Si la propia legislación del Estado resulta ser subversiva para los gobernantes, esto termina siendo un conflicto. No esperen otra cosa. Esto es lo que está pasando actualmente. Yo quería, es decir, no quería remarcar demasiado, estos son derechos que están desde hace muchos años, más de una década, y que la Argentina debería cumplirlo. Y no los cumple escandalosamente. Entonces, que haya un conflicto no debe extrañar. Lo que debe extrañar es que no haya más conflictos todavía. Debería extrañar de que no haya, de que esto aparezca como una cosa rara, cuando es realmente un escándalo jurídico y político que la Argentina tenga un reconocimiento para afuera de los derechos de los pueblos indígenas, pero para adentro diga, incluso los medios oficiales u oficiosos digan prácticamente que esos derechos no existen. Esto es lo que yo venía a decir hace muchos años que estamos trabajando con distintas organizaciones de los pueblos originarios, especialmente con el pueblo mapuche, el pueblo tehuelche, y es realmente lo que hemos escuchado, visto en las redes sociales o en los comentarios periodísticos, es escandaloso. Pero no está mal. Esto levanta, el nivel de audiencia. Hace necesario que todos, que sobre todo la gran mayoría de los argentinos, que son gente de buena voluntad, tenga conciencia de lo que está pasando, de que acá van a ser casi más de 20 años que se reconocen unos derechos, pero cuando les toca hacerlos cumplir, no se cumplen.